Bueno, volvamos a la Fórmula 1. En la Fórmula 1, otra parte, vamos a decir, importante del automóvil, del coche de Fórmula 1, son los frenos. Siempre estáis oyendo también a los periodistas que retransmiten la Fórmula 1, los frenos cogen temperatura o no cogen temperatura. Bueno, pues el freno de Fórmula 1 es un mecanismo muy complejo también. Ahí a la derecha tenéis cómo funciona un disco de freno convencional. O sea, un disco de freno es un disco que tiene arriba unas zapatas, unos pistones, que cuando se aprieta el freno, cuando uno pisa el freno, se ponen en contacto con el disco y por fricción impide que se mueva. Y por eso frena el coche, ¿no? Porque hay un disco que se está moviendo, que cuando yo le pego la zapata, deja de girar por fricción. Cuando eso ocurre, se eleva la temperatura. O sea, cuando el disco de freno está funcionando, se eleva la temperatura porque la fricción genera calor. Y el calor pues eleva la temperatura. En un coche de Fórmula 1 la velocidad es tan grande que si pusiéramos frenos de disco convencionales, es decir, de fundición o de material compuesto de matriz de aluminio, lo que ocurriría es que la temperatura es tan elevada que se fundiría y se griparía. O sea, el gripado de un freno de discos porque se funde el material y entonces se queda pegado. Entonces, ¿qué ocurriría al freno que se queda pegado? Pues que el disco que se está moviendo ya no podría moverse otra vez, y el freno se inutilizaría. Y eso ocurre en determinadas condiciones de presión y temperatura ambiental. Entonces, ese es un freno convencional, un freno de Fórmula 1, la diferencia, este ya es un freno de Fórmula 1, la diferencia es que está hecho todo él de compuesto de carbono-carbono. La fibra de carbono que veíamos antes, lo que pasa es que en vez de poner una matriz de polímero, se le pone otra matriz también de carbono, de grafito. El grafito es de los materiales que aguanta más temperatura, aguanta más de 2500 grados, trabajando en condiciones normales. Eso significa que en las condiciones extremas de la Fórmula 1 este freno puede funcionar. Ahora bien, si el freno no está bien diseñado, no está bien diseñado el material tiene defectos, ese freno no trabaja adecuadamente a las temperaturas que tiene que trabajar cuando está el coche funcionando. Y entramos en una parte de la ciencia de ingeniería de materiales que es la tribología. La tribología lo que estudia es la relación, la fricción, el desgaste, cómo se comportan los materiales en estas condiciones. Y todos los ingenieros de materiales sabemos que la tribología es muy dependiente no solamente del material y del contramaterial, que en el caso de un freno de Fórmula 1 en ambos casos tenemos carbono-carbono, sino también del movimiento relativo y por supuesto del ambiente. El sistema tribológico es muy vinculado al ambiente. O sea, no es igual un sistema tribológico a una temperatura con unas condiciones de humedad. Y eso lo saben muy bien los diseñadores de Fórmula 1, porque sabéis que los coches no funcionan igual si está lloviendo, no está lloviendo, y cada detalle cuenta a la hora de arrancar esa milésima de segundo del coche. Bueno, estos son los aspectos que tienen con la tribología y cosas que podemos medir. Como yo creo que no vamos a tener mucho tiempo, esta es la disposición que tiene un material compuesto de carbono-carbono, o distintas disposiciones. Es decir, una de las ventajas que tienen los materiales compuestos es que yo puedo diseñar el material en función de las tensiones, los esfuerzos o los requerimientos que tengo en cada punto. Con lo cual yo puedo hacer distintos tipos de tejidos de la fibra para que me soporte mejor o peor determinadas condiciones en determinada parte del freno o de la carrocería o del sistema que yo esté vinculando. Os he puesto esto simplemente para que veáis que hay distintas posibilidades de colocar esa fibra para que el material soporte lo que tiene que aguantar en las condiciones extremas en cada momento. Bueno, tercera parte del automóvil importantísima en la Fórmula 1. Ahí tenéis, eso es la rueda del coche de Fórmula 1 en condiciones ideales, es decir, sin haberse usado. A la izquierda tenéis una rueda para condiciones de seco, de semiseco y de húmedo a la derecha, ¿no? Que veis que hay una rugosidad distinta en la superficie. Pero ahí tenemos, la realidad es que las ruedas también son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque ya habéis visto también que en cuanto las ruedas dejan de trabajar en condiciones de fricción apropiadas, pues se empiezan a degradar y se empiezan a producir fenómenos pues como los que veis ahí arriba, que se desgastan totalmente en la superficie, porque las condiciones tribológicas de ese sistema no son las adecuadas, o van digamos, cogiendo material de la pista y se van también degradando de otra manera por ese motivo. Y pueden conducir a pinchazos como uno de los que tuvo Hamilton este año, donde la rueda pues prácticamente desaparece, o sea, se rompe ya. Bueno, pues aquí tenemos otra vez el sistema tribológico. Las ruedas están diseñadas para unas condiciones ambientales, unas condiciones determinadas, donde hay un material, que es la propia rueda, y un contramaterial, que es la pista. Y en medio hay un sistema tribológico donde hay humedad, donde hay calor, donde hay temperatura, y en función de todo eso, ese material compuesto del que está hecha la rueda funciona de una manera o de otra.
un mal diseño, un mal estudio de ese sistema tribológico conduce a que un coche pueda ganar la carrera o no la pueda ganar. Pero hay más partes en el coche de Fórmula 1 muy vinculadas a la ciencia e ingeniería de materiales. Una de ellas es el motor. El motor de Fórmula 1, ahí tenéis arriba dos motores distintos de Fórmula 1, está sometido a grandes, a elevadas temperaturas, donde tenemos que optimizar el rendimiento de ese motor. Las tendencias que hay en los motores de Fórmula 1, bueno, por supuesto, esos materiales ya tienen otros requerimientos totalmente distintos a los que hemos visto antes, que tienen que ver con desgaste. Por ejemplo, el freno pues tenía condiciones de desgaste y alta temperatura. Las ruedas eran condiciones de desgaste, pero no tan alta temperatura. Ya son condiciones distintas. Un motor trabaja en el ámbito de materiales que está arriba a la derecha, es decir, tiene que tener alta temperatura y alta resistencia, pero a esa alta temperatura. Es decir, hay materiales que trabajan bien a temperatura ambiente, por ejemplo, un polímero puede trabajar muy bien a temperatura, pero si yo un polímero lo pongo a 300 grados se me degrada. Y un metal puede trabajar bien a temperatura ambiente, pero si lo pongo a 1200 grados se me degrada. Y a muy alta temperatura tengo las cerámicas, pero tienen el problema de que son muy frágiles. Entonces los materiales han ido evolucionando para poder cumplir todos los requerimientos que tiene, por ejemplo, un motor de Fórmula 1. Y los motores de Fórmula 1, lo que se está haciendo ahora recientemente ya es utilizar, para tener alta temperatura y alta resistencia, pero a esa alta temperatura. Es decir, hay materiales que trabajan bien a temperatura ambiente, por ejemplo, un polímero puede trabajar muy bien a temperatura, pero si yo un polímero lo pongo a 300 grados se me degrada. Y un metal puede trabajar bien a temperatura ambiente, pero si lo pongo a 1200 grados se me degrada. Y a muy alta temperatura tengo las cerámicas, pero tienen el problema de que son muy frágiles. Entonces los materiales han ido evolucionando para poder cumplir todos los requerimientos que tiene, por ejemplo, un motor de Fórmula 1. Y los motores de Fórmula 1, lo que se está haciendo ahora recientemente ya es utilizar complejos de materiales, no un único material, sino, por ejemplo, en aquella zona donde el material tiene que soportar más temperatura, pero le puedo evitar el comportamiento de fatiga, pues coloco un recubrimiento cerámico. ¿Bien? Entonces la cerámica me aguanta la temperatura y la base del cilindro, que es metálica, es la que me aguanta la fatiga. Entonces ya voy, digamos, diseñando cada parte del motor en función del requerimiento concreto que necesita. Los motores de Fórmula 1 tienen un parecido muy elevado, aunque la disposición del motor no tiene nada que ver, pero en cuanto a los materiales, a los motores de aviación. Un motor de aviación, que esta es una turbina típica de aviación, tiene distintas zonas, una zona donde hay compresión, otra zona donde hay combustión, luego la combustión genera gases que tienen que expandirse y luego tienen que salir por la zona de escape. Entonces, en cada zona de un motor de aviación, igual que los motores de Fórmula 1, hay unos requerimientos que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con la presión que se está ejerciendo sobre el material y que tienen que ver con el desgaste también, con el tipo de desgaste. Entonces, cada zona del motor de aviación, igual que cada zona del motor de Fórmula 1, pues tiene un material distinto que está preparado para soportar unas condiciones distintas de utilización en servicio. Otro tipo de materiales también que tienen que ver mucho con la temperatura, el shuttle, el transbordador espacial, ¿no? Ya estamos ligando distintos, vamos a decir, aplicaciones de alta temperatura de materiales. En el shuttle, si os fijáis, en la figura de arriba a la derecha, tenéis cada parte del transbordador espacial y la temperatura a la que se somete en algún momento de su vuelo. En algún momento de su vuelo, donde normalmente la etapa peor es la reentrada en la atmósfera. ¿Por qué? Porque también hay un sistema tribológico extremo. En la reentrada en la atmósfera tenemos mucha temperatura, pero mucha fricción, que a su vez genera más temperatura. O sea, cuando roza el avión con la entrada de la atmósfera, el avión está a la temperatura que esté por la distancia al Sol que tiene, pero además entra en rozamiento con la atmósfera y se genera todavía más calor. Y eso hace que en el morro del shuttle tengamos temperaturas de más de 1500 grados, de temperaturas de 1600, 1700. Aunque ahí vienen menos temperaturas, pues alcanzan. ¿Qué ocurre si el material que está ahí no soporta esas temperaturas? Pues que el calor llega hasta el fuselaje, sustrato, vamos a decir, del shuttle, se funde y entra hacia adentro presión y temperatura que no, y bueno, puede ocurrir que reviente y que explote, como le ocurrió hace poco a un shuttle, hace unos años. Bueno, pues es otra aplicación distinta de los materiales de alta temperatura. ¿Cómo se hace en el shuttle para que esto aguante esas temperaturas? Bueno, pues en aquellas zonas donde hay que aguantar esas temperaturas, que es el morro, sobre todo en la parte del morro, se ponen plaquitas cerámicas y de compuesto de matriz cerámica que están contadas una a una. Es decir, el gran error que tuvieron en la NASA cuando hubo el accidente último, cuando hubo la reentrada en la atmósfera, es que ellos sabían que se les habían caído unas cuantas plaquitas, pero menospreciaron el efecto, vamos a decir, de los materiales. Dijeron, bueno, por 3 o 4 plaquitas no va a pasar nada. Pero se sumó otro segundo error, y es que el material que había debajo había sufrido corrosión.
Si a lo mejor el material que hubiera estado abajo ya estaba nuevo, pues no hubiera pasado nada, pero como se juntaron dos defectos, el defecto, vamos a decir, de que faltaban algunas plaquitas, pero también debajo había un material corroído, pues reventó el transbordador. Bueno, ya volviendo otra vez a la Fórmula 1, tenemos materiales no solamente en el motor, que tiene que aguantar alta temperatura y mucha eficiencia, vamos a decir, térmica, las ruedas que tienen que aguantar desgaste y temperaturas y condiciones extremas de desgaste, los frenos, la carrocería, es decir, todo lo que es el chasis más la carrocería, pero luego además, si analizamos, por ejemplo, los monos que llevan los pilotos de Fórmula 1, son todo un prodigio de desarrollo de ciencia y ingeniería de materiales. Pues son monos que aguantan alta temperatura, pero tienen que transpirar, tienen que permitir el paso de fluidos de un lado para otro. Es decir, no es nada sencillo desarrollar ese tipo de materiales. Y, por supuesto, los cascos y otros aditamentos que llevan también son importantes.